Listo, muchacho. Entonces, buenas noches nuevamente para todos. Gracias por la puntualidad. Recordarles que el propósito de ahora es, pues, aclararles dudas. Sin embargo, pues voy a generar una intervención porque hemos logrado identificar algunas falencias que se han dado a nivel general. Entonces, primero que todo, pues vuelvo nuevamente a hablarles de la rúbrica, ¿vale? Entonces, en la rúbrica a ustedes les van a dar un paso a paso y finalizando se les está mencionando qué es lo que se les está evaluando y cómo se les va a evaluar. Entonces, vayamos con esta parte, el foro. Recuerden que ustedes en el foro, lo primero que ustedes debieron hacer fue seleccionar la letra. A la fecha, pues algunos estudiantes solamente tienen como participación en el foro esto, pero en la rúbrica de evaluación se debe participar de manera adecuada y pertinente, ya que se está evaluando avances en las actividades que se está compartiendo. Entonces, en ese orden de ideas, no solamente es escribir la letra con la cual voy a trabajar, ¿cierto? Sino también ir mostrando evidencias de cómo van avanzando en los ejercicios, ¿vale? Que aquí nuevamente lo menciona. Entonces, en la participación de los foros hay que ir desarrollando poco a poco los ejercicios. Si usted ya desarrolló todos los 4 ejercicios, incluyendo el video, súbalo para que tenga, digámoslo así, el visto bueno de mi parte, para así mismo decirle, bueno, puede ya subirlo directamente en el entorno de evaluación. Entonces, aquí más adelante, bueno, aquí le mencionan que deben de ejecutar todo el procedimiento en el anexo 3. Esa es otra de las cosas que hemos identificado, que no es necesario que ustedes hagan otro formato, ¿cierto? Porque ya el mismo curso les está generando el documento para que usted simplemente lo que haga es trabajar por esa parte. Entonces, así mismo como ustedes suben la información en los foros antes de la fecha de corte, pues ya inmediatamente ustedes suban ese procedimiento directamente en el documento que es. Entonces, recordarles, aquí se les están evaluando 7 criterios o 7 puntos. Entonces, por ejemplo, el primer criterio es la del ejercicio número 1. Como son 125 puntos para esta tarea, entonces 20 de ellos, es decir, 20 puntos, van a ser para la solución del primer ejercicio, ¿vale? El segundo criterio es el video. Entonces, aquí son 30 puntos como tal. Entonces, recuerden que acá en este caso del video se les da unas características, ¿cierto? Como unas pautas de cuánto debe de tener, cuánto tiempo debe durar y qué es lo que se debe de decir, que ahorita les vuelvo a reiterar qué es lo que debe de contener. Como tercer criterio corresponde al ejercicio 2, ¿vale? Que son 15 puntos. El criterio 4 es el ejercicio 3. Entonces, identifica premisas y conclusiones que también son 15 puntos. El quinto criterio que se les está evaluando es la del cuarto ejercicio, que son 20 puntos. La participación en foros, mira, aquí también se les está evaluando 20 puntos. Entonces, por ejemplo, el estudiante interactúa de forma oportuna, adecuada y respetuosa en foro, respondiendo a la selección de los ejercicios propuestos y realizando el aporte en la primera semana de la actividad, teniendo en cuenta que no puede elegir ejercicios repetidos ni seleccionados de otro compañero. Entonces, esa parte es lo que nosotros evaluamos, ¿vale? Lo ideal es que al menos con 4 participaciones en el foro ya tenga el visto bueno para que de una vez suba la información en el entorno de evaluación. ¿Vale, muchachos? Y el séptimo punto es la presentación del informe final. Entonces recuerden que también en el mismo formato hay una portada, hay una introducción, hay unos objetivos, ¿cierto? Y hay unas conclusiones que también se tienen que desarrollar, ¿vale? Eso frente a la parte de cómo se les va a evaluar, o mejor dicho, qué se les está evaluando. Ustedes van a encontrar el anexo 1.
En el anexo 1 ustedes van a encontrar los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si el profesor Carlos, o bueno, el estudiante Carlos, vamos a ver si me deja editar aquí. Añadir texto. Entonces yo pongo acá, Carlos, Julio, Flores, Ardila. Entonces, yo esto lo puedo compartir en el grupo, en el foro, ¿cierto? O si no, yo puedo escribir, yo digo buenas tardes o buenos días o cordial saludo, compañeros y tutor. Aquí les comparto la letra con la cual voy a trabajar. Pare de contar. Si usted agregó la tablita, no hay problema, lo puede agregar. Entonces, cualquiera de las dos, o la tablita, o escribo, digámoslo así, redacto la letra con la cual voy a trabajar. Entonces, recuerden que vamos a trabajar 4 ejercicios. Entonces, el primer ejercicio tiene que ver con proposiciones y tablas de verdad. El segundo ejercicio corresponde a aplicación de la lógica fundamental. El tercer ejercicio corresponde a demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica. El cuarto ejercicio es de problemas de aplicación. Todos van a realizar esos 4 ejercicios, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar es las características, ¿cierto? O las descripciones, o en este caso las proposiciones, o los lenguajes simbólicos, o el lenguaje natural. Entonces, va a cambiar para cada uno de ustedes. En este caso, si se dan cuenta para el primer ejercicio, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ustedes se les da unas proposiciones simples, ¿cierto? Me dice qué significa P, qué significa Q, qué significa R, y me dan mi lenguaje simbólico. Entonces, en mi trabajo, en mi documento, como yo seleccioné la letra B, entonces quiere decir que yo solamente voy a realizar este ejercicio, no voy a realizar ninguno más, ¿vale? Para este primer ejercicio, que es proposiciones y tablas de verdad, voy a trabajar con estos datos, ¿cierto? En la parte abajito de cada ejercicio ustedes van a encontrar qué es lo que se les está solicitando. Mira, aquí se necesitan 4 cosas. 1, escribir la la proposición compuesta del lenguaje simbólico al lenguaje natural, que eso ya junto con la profesora Vicky o Victoria, pues ya se explicó cómo realizar ese proceso y pues ya se hizo las prácticas. ¿Qué es lo otro que se les está solicitando en el primer ejercicio? Generar una tabla de verdad manual. ¿Vale? Entonces ustedes, bien sea en una hojita o si quieren trabajar en Excel o si quieren trabajar en las tablitas que genera el Word, lo pueden hacer. Entonces ahí ustedes van a construir la tabla de verdad. ¿Qué diferencia hay entre este punto y el del simulador? El del simulador solamente te van a entregar o le van a entregar las proposiciones simples y todo el lenguaje simbólico, cómo da la tabla de verdad, cómo da los valores de verdad para todo el conjunto, para todo el lenguaje simbólico. Lo diferencia del ejercicio, del punto 2, que en este caso es la tabla de verdad manual, es que ustedes tienen que desglosar, ¿cierto? Cada conexión o cada conector, ¿vale? Que eso es lo que lo diferencia uno del otro. Aún así, en la tabla de verdad manual es allí donde ustedes deben de poner si la tabla es contradicción, contingencia o tautología. Que eso también la profe Victoria pues explicó bien esa parte del ejercicio. Viene aquí después el video de máximo 5 minutos. Bueno, pues es normal que al menos queden 5.30 segundos o 5 minutos 10 segundos o 5 minutos máximo 6 minutos. En mi caso yo los estoy aceptando. Sin embargo, pues ya un video que tiene que explicar un ejercicio que no es tan difícil, o sea, que no es tan robusto para explicar en más de 5 o 6 minutos. Entonces, ¿qué se les está pidiendo?
Una breve introducción en inglés. Entonces, ¿qué deben de decir en inglés? Su nombre, la edad, en qué ciudad viven y qué programa está, digámoslo así, cursando o matriculado en este momento. Es lo único que se les está solicitando en inglés. Ya después vendría la explicación de cómo se realizó todo el ejercicio 1, ¿cierto? En solamente máximo 6 minutos. Obviamente, pues también está incluido la Y con presentación, Javier, señor. yo no conozco. Allá adentro, ¿vale? Sí. Aló, espérame, por el momento no activemos micrófonos, ¿vale? Y listo, ya con eso ustedes ya pueden ejecutar el video, ¿cierto? Obviamente, pues el ejercicio debe estar bien desarrollado. Entonces, que el lenguaje natural esté bien escrito, que la construcción de la tabla de verdad esté bien, que la clasificación de la tabla de verdad esté también correcta y también, pues obviamente el simulador, ¿vale? Porque ustedes van a explicar todo esto que hicieron previamente. Eso en el ejercicio 1. En el ejercicio 2 es al contrario. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dan las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para yo crear mi lenguaje natural. En el ejercicio 2 es al contrario. A mí me dan mi lenguaje natural, ¿cierto? Yo lo tengo que pasar a un lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo yo realizo eso? Mira, aquí lo tenemos también en 4 pasos que tenemos que ejecutar. Entonces, por ejemplo, 1, definir cuáles son las proposiciones simples, que también la profe Victoria lo explicó. Luego, identificar los conectores que hay en el argumento, que ahorita les menciono que hay unos que tienen todavía erróneo, que esta palabra en lógica es un conector, ¿vale? Por lo tanto, esta palabra del no puede ir en las proposiciones, porque las proposiciones sí o sí deben de ir afirmativas, ¿vale? Entonces, los conectores se deben de poner después. Y esos conectores, yo por aquí ahorita les voy a compartir esta parte. ¿Qué se requiere para los conectores? Venga, lo copiamos por aquí y les voy subrayando en el documento. Es listo, yo tengo aquí mi tabla de mi lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben de poner? Deben de poner, 1, el símbolo lógico, ¿cierto? Lo otro que debemos poner es el significado, ¿cierto? Y lo último, que eso también están fallando algunos, el nombre que se le da a ese símbolo en lógica. Entonces, a partir de mi ejercicio, yo voy a reconocer cuáles son esos conectores. Entonces, por ejemplo, este es un conector, esta hace parte de una conexión, este es otro conector, ¿cierto? E incluso yo puedo decir, este es un solo conector. El sí. Entonces, ese es un conector. El segundo conector, este es otro conector, ¿cierto? Mire, aquí tenemos otro conector. Y paren de contar para este tipo de ejercicio. Entonces, esto es lo que yo voy a poner en la parte de esta sección. Entonces, pongo el significado, pongo el símbolo que corresponde y el nombre en lógica. ¿Vale? Después viene a construir el lenguaje simbólico correspondiente. Entonces, volvamos nuevamente. Hicimos las proposiciones simples, hicimos los conectores lógicos que intervienen en el argumento y ya con esos 2 puntos anteriores yo puedo construir mi lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Qué característica tiene el lenguaje simbólico? En algunos casos van a tener que usar paréntesis. ¿Cómo usted puede identificar los paréntesis?
a partir de las comas, los signos de puntuación. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta coma, ¿cierto? Ustedes tienen que identificar cuántas proposiciones simples hay delante de esa coma y cuántas son los que hay, o sea, cuántas proposiciones simples hay después de esa coma. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos dos proposiciones simples. ¿Qué quiere decir? Que la coma me está emparejando dos proposiciones simples antes de quién? Del entonces, ¿vale? Es para que tengamos en claro cómo construir el lenguaje simbólico. Cuando usted ya tenga el lenguaje simbólico, van a ir al simulador, ¿cierto? Al simulador virtual. Y allí lo que ustedes hacen solamente es copiar y pegar o tomarle el pantallazo a esa tabla de verdad que sale del simulador, agregarlo acá, ¿cierto? E inmediatamente determinar si es tautología, si es contradicción o si es contingencia, ¿vale? Hasta aquí, me gustaría escucharlos. ¿Qué intervención hay? Mira, por ejemplo, tenemos a Julie. Yuri, perdón. Si quieres puedes activar micrófono y con esos dos ejercicios, ¿alguna pregunta? No, profe. Vale, entonces te voy a bajar la manito. Profe, es que yo quería preguntar, era que si, por ejemplo, los ejercicios que uno realiza son todos los que escogió, por ejemplo, el B, o de la segunda actividad, todos se realizan. No, entonces, mira, Yuri, aquí en este caso, si mi primer, o sea, si yo escogí la letra B, ¿cierto? Si yo escogí la letra B, entonces, el ejercicio 1, voy a realizar el ejercicio 1 con los datos del B. El ejercicio 2, nuevamente solo y exclusivamente el de la letra B. El ejercicio 3, solamente me enfoco en el ejercicio, en los datos del punto B. Lo mismo para el ejercicio 4, solamente la letra que escogí es con los datos que yo voy a trabajar, tanto en el 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, no voy a hacer ninguno más, que yo cuando vaya a visualizar, vea, vea solamente un ejercicio desarrollado para cada temática y que debe de ser la misma información, el mismo dato o la misma letra, mejor dicho. ¿Sí me hago entender, Yuri? Sí, sí, señor, muchas gracias. Entonces, nos vamos para el ejercicio 3. Ya aquí en el ejercicio 3, ustedes deben de realizar, ¿cierto? Ya no vamos, o sea, sí vamos a tener en cuenta los conectores lógicos, ¿cierto? Pero más que tenerlo en cuenta, vamos es más que todo a tener en cuenta es las leyes de inferencia. Es la profe Victoria, ella la clase pasada les mostraba esta imagen, ¿cierto? Que el modus ponendo ponens, que el modus tollendo tollens, que el silogismo hipotético, que la doble negación, que la simplificación, adjunción, silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva, el tollendo ponens y la adición. Estas leyes de inferencia son las cuales ustedes se deben de basar. Entonces, en el ejercicio 3, lo que ustedes tienen que hacer es únicamente observar la estructura, ¿vale? Solamente es observar la estructura y comparar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas que les estoy mostrando aquí el pantallazo de la imagen con respecto al argumento cómo nos las están presentando? Que si se dan cuenta, en el ejercicio del documento,
nos están mostrando las premisas de forma horizontal, ¿cierto? Pero en este resumen ustedes los ven de forma vertical. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Para que no se me vayan a perder. Esta construcción, permítame, miramos a ver si lo deje editar. Yo creo que sí. Cancelar. Vamos a ver. Sí, sí la deja editar. Entonces, por ejemplo, esta parte del ejercicio, o bueno, no del ejercicio, de aquí de la guía, de la imagen. Si se dan cuenta, está de forma horizontal, vertical. Entonces, ¿cómo yo la vuelvo horizontal? Diciendo lo siguiente. P, entonces Q, ¿cierto? Pongo una I, que es de la conjunción, y pongo la P. Entonces, ¿qué hago para poder llegar a la conclusión? Cierro paréntesis. Y al cerrar paréntesis, pongo la flecha, que significa conclusión, y pongo la última, que es Q. Entonces, esta misma estructura que estoy viendo acá es la misma que le estoy poniendo de forma horizontal, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Vamos a ver si deja subrayar. Yo creo que sí. Vamos a ver. Editar. Marcas de agua, fondo. Comentarios no. Convertir no. Herramientas. Trabajemos con esta de línea. Que me Entonces, por escribieron a ejemplo, mí. entonces Me en ofreció y este no me caso, trajo nada. listo. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que identificar? Aquí, en esta sección, cada paréntesis que tenemos dentro del corchete va a corresponder a una premisa en especial. Entonces, todo lo que está delante de la flecha, ¿cierto? Todo lo que está delante de la flecha, todo esto, lo que está delante de la flecha, significa antecedente. Y esos antecedentes son premisas, ¿vale? Mira, si se dan cuenta, hasta incluso en el mismo documento me están dando ya cuántas premisas debo de poner. Mire, por ejemplo, en el ejercicio A. En el ejercicio A, si se dan cuenta, hay 3 paqueticos en paréntesis de premisas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener 3 premisas para el literal A. Para el literal B, 2 premisas, ¿cierto? En el ejercicio C, ¿por qué me habla de 2 premisas si tenemos que no hay paréntesis? Pero si se dan cuenta que tenemos acá una I. Entonces, en este ejercicio me está diciendo que vamos a tener 2 premisas diferentes. Por eso aparece aquí en el ejercicio premisa 1 y premisa 2, ¿vale? Para que no se me pierdan por esa parte. En el ejercicio D o en el literal D tenemos aquí 2 premisas y en el último tenemos una premisa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo les pongo aquí y cancelo esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Comparar. Como ustedes ya saben cuáles son las premisas que hay para cada ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo ubican de forma vertical y ahí sí les va a quedar mucho más fácil comparar. Entonces, ¿yo qué voy a comparar? Voy a comparar, uno, la cantidad de premisas que haya. Entonces, por ejemplo, si en el ejercicio A
hablamos que hay 3 premisas. ¿Será que el modus tollendo tollens nos va a servir? ¿Ustedes qué dicen? Si yo tengo 3 premisas antes de la No, conclusión, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque el modus tollendo tollens, mire, aquí mismo me lo está dando, me lo está reflejando. Esta tiene premisa 1, premisa 2 y esta siempre va a ser la conclusión. Siempre la que está debajo de la rayita es la conclusión. Entonces, si yo sé que en mis premisas hay 3, en la cantidad de premisas hay 3, pues no me puede servir el modus ponendo ponens, el tollendo tollens no me sirve, tampoco el silogismo, sino que ¿cuál me va a servir? Me puede servir el silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva. Una de esas dos me va a servir. Entonces ahí es donde yo empiezo a comparar. Entonces, esta es la primera premisa, entonces lo pongo de esta forma. Pongo acá mi primera premisa. Premisa 1, premisa 2, luego la premisa 3 y comparo junto con la conclusión, porque mire, si se dan cuenta, también aquí contamos con 2 leyes que no sirven. Y mire, si se dan cuenta, en este caso, tenemos que las dos presentan las mismas estructuras de ¿quién? De las premisas, que una premisa es una disyunción, que la segunda premisa es un condicional y que mi tercera premisa es un condicional. Entonces, si ya vemos que las dos, tanto silogismo disyuntivo como simplificación disyuntiva, usan las mismas premisas y conectores, pues entonces yo tengo que identificar es quién, a mi conclusión. Mi conclusión es quien me va a determinar si ese ejercicio es silogismo disyuntivo o simplificación, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer ustedes para el ejercicio B o el ejercicio C o el ejercicio D o el ejercicio E, dependiendo de la letra con la cual yo haya seleccionado, ¿vale? En el ejercicio 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, de acuerdo a mi lenguaje simbólico, a mi expresión simbólica, vuelvo, reitero, si yo escogí la letra B, solamente trabajo letra B. Entonces, en este caso, debo de construir proposiciones simples. Todo depende de mi lenguaje. Entonces, recuerde que aquí mi lenguaje simbólico me va a decir cuántas proposiciones simples debo de crear. ¿Cómo yo lo identifico? La letra, ¿cierto? Que está presente en ese símbolo, sin que se repita. Me explico. Tenemos aquí la P, ¿cierto? Esa va a ser una premisa. Luego sigue la R, va a ser otra premisa. Va a ser la Q, va a ser otra premisa. Y luego tenemos la S. Entonces, si se dan cuenta, la R y la P y la Q y la S, ¿cierto? Se repiten. Pero como no me interesa eso, me interesa saber las letras que hay en mi lenguaje simbólico sin importar que se repita. Por ejemplo, si no hubiese esta zona, si no estuviese este conector o esta premisa, si no existiera esa premisa, pero si están mis otras premisas, mire, por ejemplo, acá en esta primera tenemos a R, pero si no tuviésemos a esta, si no tuviésemos a R, si no tuviésemos a este no R, pues independientemente de eso, debo de crear mi proposición, porque mire, aquí en mi primera premisa sí aparece R, ¿vale? Entonces, sin importar que se repita o no, yo debo identificar es cuántas letras hay en mi acabaste, mi amor. en mi expresión simbólica. Hágale, mi amor. Señor,
Y a partir de allí yo construyo mi lenguaje natural. Entonces recuerde, tengo que crear 4 proposiciones. Entonces, recuerden que esas proposiciones deben de contener un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Vale? ¿Qué van a hacer después? Cuando vayan a construir el lenguaje natural, porfa, cuando ustedes reemplacen esta I, que es una conjunción, no pongan la I, pongan un punto seguido para que no se pierda. Porque, ¿qué está pasando con ustedes? Les explico. Ustedes, bueno, identifican bien esto, ¿cierto? Ponen el I, pero no me, digámoslo así, no me traducen lo que es no eres, sino que pasan al siguiente. Entonces, por eso es relevante que ustedes pongan, porfa, punto seguido apenas terminen la premisa que corresponda. Por aquí levantaron la mano. Creo que Diana había levantado la mano. Profe, qué pena, se le Dime, escucha entrecortado. No sé si es aquí el internet, pero se le escucha entrecortado y no alcanza a escuchar muy bien. ¿los demás sí me escuchan bien, perfectos? O, Yo sí lo escucho bien. ¿Escucha Sí, yo bien? también. Sí, se Sí, escucha sí, se lo bien. escucho. vale, perfecto. Sí, Entonces yo vuelvo igual. nuevamente a mencionarles esa parte. Entonces recuerden, aquí las I, este símbolo, que es una I, lo vamos a reemplazar por el punto seguido, ¿vale? Para que no se me vayan a perder. Otra de las cosas que ustedes deben tener en cuenta, en las premisas, el condicional, ¿cierto? Debe de estar compuesta por la palabra sí antes y luego entonces, ¿vale? Para que tengan en cuenta eso. Si mi proposición P dice, por ejemplo, Beethoven es un músico, ¿cierto? Y mi proposición dice, en mi proposición R dice, Beethoven es un gato. Entonces, cuando yo la vaya a traducir, yo debo de poner todo lo que yo tengo en mi proposición simple, ¿vale? No vamos a quitarle el sujeto a la proposición que corresponda. Entonces, por ejemplo, si Beethoven es músico, entonces Beethoven es un gato. ¿Sí me hago entender para que quede clara la proposición? Entonces, si Beethoven es un músico, entonces Beethoven es un gato. Y ahí solamente hice mi primera premisa de cuál, de mi lenguaje simbólico. Luego viene el punto seguido. Dijimos que eres, Beethoven es un gato. Entonces yo digo, Beethoven no es un gato. Punto seguido. Si Beethoven no es músico, entonces yo pongo la otra proposición. Si quiere, hagámosla a ver. Hagámosla con esa de Beethoven para que ustedes puedan ejecutarlo. Entonces tenemos a P. Beethoven es un músico. Q. Beethoven es un gato. R y S. R. Por ejemplo, Beethoven es sordo. Beethoven es aseado. Como yo tengo acá mi lenguaje simbólico, vamos a reemplazar cada una de ellas. Entonces, nuevamente, esta flecha es un sí. Arrancamos con el sí. Sí, Beethoven es un músico, ¿cierto? Entonces, por lo menos
Podríamos poner comas, pues si ustedes desean. Yo no estoy, digámoslo así, en este momento revisando las comas que se dan dentro de los paréntesis, sino que es para que le dé un poquito más de lógica. O de lógica, no, de coherencia. Entonces, si Beethoven es un músico, entonces Beethoven es sordo. Punto seguido. Entonces, reemplazo la I por el punto. ¿Qué significa R? R significa Beethoven es sordo, ¿cierto? Pero como tenemos una negación, nosotros negamos es el verbo. Entonces, Beethoven no es sordo. Reemplazo la I por el punto y vuelvo nuevamente. Pero como este es un condicional, este que tenemos acá es un condicional, entonces antepongo la palabra sí. Sí, Beethoven. Y es una negación. No es no es un músico. Pongo entonces Beethoven es un gato. Nuevamente el punto. ¿Qué significa Q? Si Beethoven, mire, en este tenemos un paréntesis, un condicional. Si Beethoven es un gato, entonces Beethoven es aseado. Entonces, los puntos, digámoslo así, me va a separar las ideas, ¿vale? Recordemos que en un texto los puntos separan ideas. Entonces, lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces, mi primera idea dice que Beethoven es un músico, entonces Beethoven es sordo, ¿cierto? Luego me dice, bueno, Beethoven no es sordo. Luego me dice, si Beethoven no es músico, entonces va a ser un gato. Y si Beethoven es un gato, entonces él es aseado. Y esta última flecha para el ejercicio 4 la vamos a reemplazar por esta palabra, coma. Por lo tanto, ponemos esta información. Beethoven es aseado. Y de esa forma es como ustedes deben de construir el ejercicio. ¿Vale? ¿Qué más tienen que hacer en el ejercicio 4? Tienen que rellenar esta tablita. Entonces, esta tabla se diligencia de arriba hacia abajo. Me explico. Tenemos 4 premisas que salen ¿de dónde? Salen del lenguaje simbólico dado. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Mire, premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. Y mire, si se dan cuenta, son las mismas que les estoy señalando. Mira. Entonces, con estas premisas, vamos a empezar a revisar estas conclusiones. Entonces, me explico. Hagan de cuenta que estas nuevas premisas pueden ser nuevas conclusiones o nuevas premisas dependiendo de esta parte, de esta columna. Dependiendo de esta columna, yo puedo identificar si este P5, P6 o P7 van a ser conclusiones o van a ser premisas. Entonces, por ejemplo, para poder sacar esta conclusión, ¿será que si usamos estas dos premisas a partir de esta ley del modus tollendo tollens, será que sí vamos a obtener esta conclusión? Eso es lo que me está diciendo ahí la tabla. Entonces, ¿qué me dice? Si yo tomo a P1, que es todo esto, y me dice que si tomo a P2, que es todo esto, ¿será que vamos a tener este P5?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezar a combinarlas para poder identificar si es modus tollendo tollens. ¿Qué les recomendamos? Primero, ir a la tabla que les hemos compartido, ¿cierto? Ya me están diciendo cuál es la ley que yo debo, pues, revisar si en realidad aplica o no aplica. Entonces ya sabemos que es MTT. Entonces sería esta que está por acá. Mira, se los voy a compartir por aquí. Mire, es esta. Listo, entonces, por ejemplo, ¿será que esta tiene dos premisas? El modus tollendo tollens tendrá dos premisas, que es la que me está mencionando aquí el ejercicio. Sí, Exacto, el ejercicio me está diciendo que tenemos dos premisas. Entonces, sí, por el momento me está diciendo entonces que la ley aplicada sí es correcta, por el momento. ¿Cómo lo corroboramos? Ahorita sí vamos a mirar estructuralmente. Entonces, la primera premisa, ¿qué conector tiene? entonces, El condicional, exacto. Entonces, yo voy a mi ejercicio y digo, bueno, mi premisa 1 tiene un condicional, va cumpliendo con la ley. Entonces, miremos la segunda premisa, es una Negación. negación. ¿Cómo es una negación? Reviso aquí en mi dato. Es una negación. ¿Qué quiere decir? Que mi conclusión va a ser ¿qué? Una negación. ¿Cómo es una negación? Yo digo, bueno, este es correcto. Y justifico. La profe Victoria, la clase pasada, les dio como unos tips, ¿cierto? Que pusiera la combinación, esto mismo, lo pusieran aquí en justificación. Sin embargo, pues si ustedes quieren poner letras, no hay problema. Por ejemplo, yo que hubiese puesto, entonces yo pongo aquí, si es correcto, porque la premisa 1 es un condicional y la premisa 2 es una negación. Ay, el del sonido, esperamos a ver. Listo, entonces acá en este caso, yo puedo poner letras o como les explicó la profe Victoria, las dos formas están correctas, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es nuevamente comparar, primero identificar cuántas premisas hay en la ley. Entonces, revisar la ley, cuántas premisas tiene. Entonces, por ejemplo, mire, en el siguiente tenemos un silogismo disyuntivo. Ese silogismo disyuntivo, si se dan cuenta, tiene tres premisas. Y aquí me están dando dos premisas. Por tanto, no puede ser correcto. Entonces, ya usted con eso sabe que es incorrecto esa proposición o esa combinación. Entonces, por ejemplo, también mire la conclusión. La conclusión también está diciendo que es negativo, o sea, que es incorrecto el silogismo disyuntivo. Mira, el silogismo disyuntivo, ¿qué conector debe de ser como conclusión? Pues una qué, el silogismo disyuntivo. La conclusión vendría siendo una disyunción, que es como si fuera la V. Pero aquí me está diciendo que es un condicional. Ya inmediatamente también debemos identificar que esta es una premisas mal usadas o que la ley que me están mencionando allí no es correcta.
Entonces, ya ahí en cierta medida les expliqué a grosso modo qué es lo que deben de realizar para cada uno de los ejercicios. Otra de las falencias que hemos encontrado es el siguiente. Mire, préstenme atención que tal vez ustedes lo hayan hecho. Vamos a ver. Aquí. Vamos a hacer esto. Mira lo que va a suceder. Vamos a ver. Listo, facilito. Ya me lo hizo todo la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué hago después? ¿Será que sí me está quedando igual a como lo estamos trabajando? Sí, No, señor. pero ahí hay unos signos raros, pues. Exacto. Entonces, ¿a qué voy? Listo, está bien que usemos las inteligencias artificiales, está correcto, ¿cierto? Aquí no vamos a pelear por eso. Sin embargo, a ustedes se les está compartiendo una guía, ¿cierto? Mire, por ejemplo, en el anexo 2, a ustedes se les da una guía con el cual deben de trabajar. Listo, resulta que ustedes, bueno, no lo pegaron así como lo estoy haciendo yo, copiar y pegar, sino que ustedes le pueden hacer así de esta forma. Vamos a ver. Lo corrige, ¿cierto? Listo, identificó perfectamente las proposiciones. Si se dan cuenta, cumple con la condición que se le está dando, ¿cierto? Mira, miremos el ejercicio acá, ejercicio 2. Mire, la primera parte, listo, perfecto, no hay problema. Pero ¿cómo debemos de poner en el siguiente? En el siguiente, yo no aquí no les estoy pidiendo una explicación o que me diga si la educación ocurrió esto, o sea, no estamos pidiendo aquí una justificación a grandes rasgos. Aquí lo que necesitamos es que usted identifique, ¿vale? Como decía la profe Vicky, aquí no nos interesa encontrar la razón de, simplemente es de lo que usted observa que se puede escribir, ¿vale? Listo, usamos inteligencia artificial para poder desarrollar las proposiciones simples. Perfecto. Pero resulta que aquí solamente nos interesa es que, uno, a partir del enunciado, a partir del lenguaje natural, usted sepa identificar cuáles son los conectores. Entonces, ¿qué se le pide? Que ponga, ¿cierto?, el nombre de ese conector en lógica. Si es bicondicional, si es condicional, si es una negación, si es una conjunción o si es una disyunción. Y el símbolo que corresponde. ¿Por qué lo hacemos? Porque recuerden que nosotros para construir nuestro lenguaje simbólico necesitamos de estas letras pequeñitas, de estas letras simples, porque esto es lo que vamos a reemplazar para poner en el lenguaje simbólico. Y los conectores son los que van a aparecer. Mire, por ejemplo, hagámoslo acá. Volvamos a transcribir este ejercicio. Si María estudia matemáticas 5 horas diarias,
entonces María aprobará el examen final. Y si María aprueba el examen final, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Si, solo si, María estudia matemáticas 5 horas diarias, entonces María obtendrá una beca para la universidad. Entonces, ya aquí, en el ejercicio, nos están señalando, o sea, en este ejemplo, nos están señalando las proposiciones simples. María estudia matemáticas 5 horas. María aprobará el examen final. Ya esa es otra proposición. María aprueba el examen final. ¿Será que esta es la misma que la anterior? Sí, porque mire, María aprobará el examen final. María aprueba el examen final. Sigue siendo la misma. No pasa nada de que esté, ¿cierto? Hablando en pasado o en futuro. Mira, ¿sí ve que es la misma? Independientemente de que si está escrito en el futuro, en pasado, en pretérito o en cualquier tiempo, sigue siendo la misma frase. María obtendrá una beca para la universidad. Mire, esa es diferente con respecto a las demás. Le llamamos 3 proposiciones. María estudia matemáticas 5 horas diarias. Mire, es igual a la otra. No es que tengamos que agregar otra proposición simple, no. María obtendrá una beca en la universidad. Mire, es la misma verdecita. Entonces tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. Después yo vengo a reconocer los conectores. Entonces, si sabemos que está el sí, pues va a haber un entonces. Ya tenemos el primer conector. ¿Qué quiere decir? Que si P es esto, Q es esto, y R es esto, entonces yo puedo empezar a reemplazar. Entonces, yo qué hago? O sea, digámoslo así, se puede hacer de la siguiente manera. Como ya tengo definido quién es P, quién es Q, quién es R, entonces empiezo a reemplazar. Este se va a llamar P. Este sigue siendo Q. Este es otra Q. Esta es R. Esta es P. Y esta es R. Entonces, ¿qué hice? Empecé a reemplazar con las proposiciones que definí previamente. Luego viene aquí, el sí, solo el sí entonces pongo aquí condicional, que es una flecha. Entonces, ese primer condicional, si se dan cuenta, aquí hablamos de un punto y coma. Ese punto y coma me va a decir que aquí tenemos un paréntesis. Y como el sí entonces es una flecha, entonces yo pongo la flecha. Aquí tenemos el i, entonces el i es este en forma de gorrito. ¿Vale? Mire, ¿y cómo me está dando? Mire. Pero mírese acá, que aquí hablamos de otro entonces. Mire, sí, entonces, y hay un punto. Este punto me va a separar del otro. Entonces, sabemos que el sí, entonces, es de esta forma. Pero como hay un sí, solo sí, quiere decir que entonces tenemos que encerrarlo con otro corchete o con otro paréntesis, como quiera. Y pongo el sí, solo sí, que son 2 flechas.
Pero resulta que aquí me está hablando de si P, entonces Q. Entonces R, perdón. Y es de esa forma como construimos rapidito el ejercicio. Ahorita sí los escucho. Ya creo que he hablado bastante. Me gustaría escucharlos a ustedes. Profe, buenas noches. Dice, Buenas buenas noches para noches, todos los Lice. compañeros. Yo tengo una duda, o bueno, más que una duda es como ahí como lo que me hace caer, es el tema del lenguaje simbólico. Hay cosas que yo de pronto todavía no, como que no logro que se me graben. Entonces yo no sé, a veces me confundo porque no sé qué significa o en qué momento o puedo utilizar la de las dos flechitas o sí, a ver, no, como que no sé cómo utilizar ese lenguaje simbólico. Esa ha sido como mi pie de Aquiles terrible. Listo. Bueno, les voy a compartir entonces nuevamente digámoslo así, como las ayudas didácticas que les puede servir a ustedes. Mira, ahí las acabo de compartir. Lo que significa cada símbolo, lo que significa también el nombre desde el punto de vista tanto en lenguaje natural como en lenguaje de lógica. ¿Vale? Bueno, en mi caso las tablas de verdad, aquí también se las comparto. Esto, muchachos, también otra información relevante. Yo sé que a ustedes les está pareciendo que no pueden compartir archivos por aquí, por Teams. Resulta que hay una información frente a ello. Resulta que Microsoft, al parecer, está a nivel mundial, está restringiendo la capacidad de almacenamiento. Entonces, la universidad pues le toca empezar a reducir también espacio para las personas que utilizan el dominio pues de unat.edu.co. En ese orden de ideas, solamente se va a tener para almacenamiento, si no estoy mal, es 1 tera. Si no estoy mal, tengo que corroborar bien la información. Entonces, para que porfa almacenemos bien la información. No recuerdo si es 1 tera o son 100 gigas. Tengo que corroborar bien la información para que pues usemos de manera correcta el almacenamiento de la UNAT. Entonces, en ese orden de ideas, les recomiendo que vayan trabajando también alternamente con un correo personal, ¿vale? Que ahí es donde no tampoco se va a tener tanta dificultad. Entonces, dice, esto es de práctica, ¿vale? Eso es de práctica, eso es de visualizar. No sé si de pronto tengo una duda más puntual en la cual pues le pueda eh, colaborar mucho más Sí, directamente. también tengo otra, pues no sé pues si sea así como muy puntual, pero sí me gustaría que me explicara, por favor, cómo es la tabla de la verdad, porque con eso también como que no lo logro, pero sí me gustaría que por favor me lo explicara para... Listo, voy a mostrar, permítanme un momento, este ejercicio. Borro este documento para abrir otro nuevo. Listo, vamos a trabajar con este ejercicio. Espérame que comparto. Acá. Listo. Yo tengo estas proposiciones simples, ¿cierto?
Para la construcción de la tabla, pues vamos a usar solamente el lenguaje simbólico. Entonces, lo primero que debemos identificar es cuántas proposiciones hay. ¿Cuántas proposiciones hay en mi lenguaje simbólico? Y la vamos a llamar N. Entonces, aquí en este caso, ¿cuántas proposiciones simples tengo en mi lenguaje simbólico? ¿Cómo yo puedo identificar una proposición simple en un lenguaje simbólico? ¿Quién me recuerda? ¿Por el paréntesis? No, esa vendría siendo una premisa. Por Cada letra los sería una conectores. proposición. Por la letra. Entonces, recordemos, una proposición simple es una letra que me va a representar toda una frase, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, mire, toda esta frase ya no se va a llamar todo eso en mi lenguaje simbólico, sino que se va a llamar ere. Toda esta frase que tiene un sujeto, un verbo y un complemento, en mi lenguaje simbólico no se va a llamar todo eso, sino que se va a llamar ese. Lo mismo para esta, no se va a llamar todo eso, sino que se va a llamar T. Entonces, aquí en este caso, ¿cuántas proposiciones simples tengo? ¿Cuántas letras tengo? 3. 3, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, vamos a determinar, entonces, cuántas filas tendrá mi tabla de verdad. ¿Cómo lo hacemos? En la tabla de verdad, ¿cuáles son los datos que debemos de llenar? Con verdaderos y falsos, ¿cierto? Es decir, solamente necesitamos 2 datos para ello. O vamos a poner si es verdadero o es falso. Entonces, para determinar esa fila, yo debo de aplicar una ecuación, que es una potencia. Entonces, 2 elevada a la n. ¿Por qué 2? Porque solamente tenemos opción para poner verdadero o falso. Tenemos 2 opciones para poner en una casillita si es verdadero o si es falso, ¿vale? Y esa n va a significar cuántas premisas yo tengo. Esto. Aquí en este caso, como tenemos 3, ¿cierto? Entonces vamos a decir que ese 2 lo vamos a elevar a la 3. Es decir, vamos a coger el 2 y lo vamos a multiplicar 3 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, me está diciendo que mi tabla va a tener 8 filas. Entonces, arranquemos a poner. Entonces, fila, vamos a poner aquí fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos ya las 8 filas. Cuando ya tengamos las 8 filas, ahorita sí empezamos lo más chévere de esto. Primero vamos a arrancar con las proposiciones simples en forma alfabética. Entonces, dijimos que habían 3 proposiciones, ¿cierto? Entonces debemos arrancar primero con R, luego con S y luego con T. Entonces aquí sería R, S y T. Entonces lo vamos poniendo más elegante. Listo. ¿Qué me dice la literatura? Me dice lo siguiente, listo, como ya determinamos cuántas columnas hay, entonces, perdón, cuántas filas hay, ahorita vamos a determinar son los valores de verdad. Entonces vamos a determinar cuántos verdaderos y cuántos falsos
deben de haber o cómo distribuirlos en este caso. Entonces vamos a hacer una combinación. ¿Qué me dice? Me dice que en la primera columna, ¿cierto? Vamos a coger el valor de 8 y lo vamos a dividir en 2. ¿Cuánto da 8 dividido 2? 4, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir ese resultado? Que vamos a distribuir primero 4 verdades y luego 4 falsos. ¿Vale? Si tengo 8 filas, ¿cierto? Si yo tengo 8 filas, primero ubico 4 verdaderos y luego 4 falsos. Después hacemos con S. ¿Qué pasa con la S? Con la columna anterior, si se dan cuenta, tenemos 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces, ese 4 lo vamos a dividir en 2. 4 dividido 2, 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Hagan de cuenta que aquí lo que estamos haciendo es una combinación. Te los pongo de la siguiente manera. Vamos a ver si deja poner aquí. Canvas, Chrome. Vamos a ver, punto Google. No, no me deja buscar bien la extensión. Pero bueno, sigamos acá. En este caso, para la última columna que es T, entonces, si aquí en la anterior nos dio 2 verdaderas y 2 falsas, entonces ese 2 lo vamos a dividir en 2. 2 dividido 2 da 1. Entonces, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Sino que necesito esta parte. No me aparece la extensión. Ahora sí. Espérame que coge otro. Ahora sí. Listo. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente en mi tabla de verdad. En mi tabla de verdad yo tengo 4 casillas, ¿cierto? Se bloqueó aquí. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en la primera casilla, como hay 4 espacios, perdón, hay 8 espacios, debemos de rellenarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto lo tenemos que rellenar con 2 opciones, verdaderos o falsos. Entonces, en mi primera casilla, como hay 8 espacios y tengo solamente para poner verdadero o falso, es decir, tengo que poner solamente alguna de esas dos, entonces, ¿yo qué hago? Si en esa casilla hay 8, entonces yo la distribuyo o la divido entre 2. Entonces, 8
dividido entre 2 me da 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a poner primero 4 verdades seguidas y después 4 falsos seguidos. Ahorita vamos con la siguiente que también va a tener 8 casillas, ¿cierto? Va a tener las 8 casillas. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Necesitamos es distribuir nuevamente esos verdaderos y esos falsos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta parte ya no vamos a tener en cuenta al 8, sino que vamos a tener en cuenta ¿a quién? A 4. Porque 4 es lo que me va a ayudar a distribuir los verdaderos y falsos en esta sección. O sea, nos vamos a basar ahorita como si tuviésemos este. Entonces vamos a distribuir los verdaderos y falsos en esa parte, que solamente hay verdaderos. Como solamente hay verdaderos, entonces me va a decir que 4 dividido 2 es igual a 2. Por lo tanto, 2 verdaderos, 2 falsos y 2 falsos, ya ahí quedó distribuido. Entonces, si yo comparo verdadero con verdadero, ¿cierto? Voy a tener una información. Y si yo tengo verdadero con falso, voy a tener otra información. ¿Vale? Lo mismo para este caso. Como son 4 falsos, ya sabemos que hay 4 falsos. Dividido entre 2 sería verdadero, verdadero, falso y falso. Y en la última casilla ya parto de que no voy a tener 4, sino que voy a comparar ¿qué? De a 2. De a 2 para que se me distribuyan esos valores de verdad. Entonces aquí va a ser verdadero, falso, que es lo que estamos poniendo acá. Listo. Cuando ya tenga mis proposiciones simples, continuamos con las proposiciones negativas. Entonces aquí, ¿quién es el negativo? No T. Entonces vamos a negar no T. ¿Qué me dice la teoría en el caso de del no T? Permítame que debe estar por aquí. Acá, mire. El no T, ¿qué me dice? Que si en mi casilla, ¿cierto? Que ya tengo, está verdadero, al otro lado lo pongo negativo. Entonces, solamente me voy a basar en esta tablita, en esta casilla, porque voy a negar a esa. Entonces, si es verdadero, falso. Si es falso, es verdadero. Y así sucesivamente. Listo, ya negué a mi proposición negativa. Luego siguen las proposiciones compuestas. ¿Cuál es mi proposición compuesta? Porque tenemos una combinación de proposiciones simples, ¿cierto? Pero aquí es donde vamos a tener en cuenta es a quién, a este conector. Entonces vamos a comparar estas dos casillas, estas dos columnas, basado en el conector I. ¿Y qué me dice el conector I? Que es una conjunción. Que las dos tienen que ser verdaderos. Entonces, permítanme un momento, les pongo aquí para que me entiendan. Ya la ponemos por acá. Listo. ¿Qué me dice? Me dice que si A y B son verdaderos, mi respuesta va a ser verdadera. Entonces, por ejemplo, venimos acá. Deben de tener en cuenta la combinación que hay acá. En la tablita que acabo de pegar, me dice que A, entonces, B. ¿Qué quiere decir? Que en este caso A va a ser R. Entonces, R va a ser mi casilla que se llama A y S va a ser mi casilla B. ¿Qué quiere decir? Que primero debo tener en cuenta a R y luego sí debo tener en cuenta a B. ¿Vale?
El orden aquí sí va a importar esto bastante, va a importar mucho. Cuando ustedes vayan a construir su tabla de verdad. En este caso, verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero, falso, mire, de acuerdo con mi tabla de verdad, da falso. Verdadero, falso, falso. Y mire, si están las otras combinaciones, también son falsas. Y me queda de esa forma la combinación de A y R. Si se dan cuenta, en este último tenemos la negación de quién, de este que está compuesta. Vamos a coger esta casilla y la vamos a negar. Vamos a negar. Entonces recuerden que una negación es, si es verdadero, pongo falso, ¿vale? Y así sucesivamente dependiendo de lo que vaya a construir. Entonces recuerden, esto es tabla manual. Si ustedes lo ponen en el simulador, le arroja solamente estas tres y la de todo el lenguaje simbólico. Entonces, en este caso, ya vamos a construir todo esto. Hago la pregunta, en esta última casilla, ¿qué conector es el que debo de analizar? En esta última Negación casilla, T. ¿qué conector? ¿Cuál? El condicional. El condicional, exacto. Entonces yo tengo que analizar es esta. Ya no me va a interesar las demás porque ya las demás las hice. Mire, aquí ya tengo a no T y ya tengo a no R y S. Entonces, aquí es donde yo les digo que ustedes deben de tener esto en cuenta el orden, ¿vale? Porque ustedes vienen acá y decimos condicional. Vamos con el condicional. Te lo vamos a poner por acá cerca. Listo. Lo vamos a poner aquí cerquita. Recuerde, entonces, todo esto, que lo voy a subrayar aquí, todo eso no se va a llamar, no R y S, sino que se va a llamar A. Luego viene la flechita y T se va a llamar B. Entonces, si se dan cuenta en mi tabla de verdad, yo construí primero al no T y luego la negación de mi proposición compuesta. Entonces, esta va a ser A y este va a ser B. Primero debo de comparar esta para así luego comparar esta, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice? La única diferencia que tenemos en el condicional aquí es que, por ejemplo, la combinación verdadero-falso me va a dar falso. De resto, todas son verdaderas. Entonces, aquí hago referencia. Bueno, aquí tenemos todas estas verdaderas, ¿cierto? Entonces, vayamos a la tabla de no T, esas que estoy señalando, ¿cuál cumple la condición de la que es falsa? Entonces, por ejemplo, esta es falsa, ¿cierto? Porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esta me sirve como falsa. Mira la combinación, verdadero por acá, ¿cierto? Y luego falsa, por lo tanto, mi respuesta es falsa. Luego esta, verdadero, falso. Tenemos falso. Si se dan cuenta, las demás combinaciones me da verdadera, entonces lo que hago es rellenarla con verdaderos. Y es de esa forma en cómo se construye la tabla de verdad. ¿Sí quedó claro ahí esa parte? Esto, Sí, muy claro. Muchísimas gracias. vale, Lice. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto? Profe, disculpe. Profe, ¿me escucha? Sí, señor, dale. ¿Cuál de los dos?
Creo que fue Eh, Simón, creo. Vale, no sé, bueno, listo. regálame la palabra, por favor. Dale, Bueno, ahí le listo. interesa. Profe, viendo el tema anterior de las premisas y eso, en el lenguaje simbólico, ¿cierto? Donde usted dice que va la I, se ponga un punto, pues es fácil suponiendo, viendo del lenguaje simbólico a escribirlo al lenguaje natural, pues uno lo escribe normal, ¿cierto? Pero Sí. suponiendo, si está en lenguaje normal, para uno poder convertirlo al lenguaje simbólico. Sí me expliqué. Sí. Ahí en ese caso lo que estás preguntando es frente al ejercicio 2, ¿cierto? Si es al contrario. Sí. Entonces, aquí en este caso lo que deben de tener en cuenta son los signos de puntuación. Entonces, por ejemplo, venga, les pongo otra por aquí. Listo, vamos a construir la tabla, el lenguaje simbólico a partir de ese lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues tenemos que identificar las proposiciones. Mire, el bosque tropical del Amazonas abarca gran parte del noreste de Brasil. Entonces, miremos a ver si esa se repite. No se repite. Entonces, el bosque tropical del Amazonas se extiende hasta Colombia. Esta es otra proposición. El bosque tropical del Amazonas, esta es otra. Tenemos 3 proposiciones. Entonces, este va a ser P, este va a ser Q y este va a ser R, ¿cierto? Pero como ya sabemos que él no es un conector, entonces le ponemos de una vez el símbolo. Mire lo que ocurre acá. Si P, entonces Q, sí, solo si no R. En este caso, lo que ustedes deben identificar es cuál es el conector que me va a dar coherencia a todo el argumento. Entonces, vuelvo a poner aquí el lenguaje natural. Si yo le quito el sí, entonces, o bueno, primero pues identifiquemos. Si yo le quito el sí, solo sí, ¿será que se logra entender la información que me está dando allí? O sea, si yo esto lo quito por un punto, ¿será que se va a entender? Si el bosque tropical del Amazonas abarca gran parte del noreste de Brasil, entonces el bosque tropical del Amazonas se extiende hasta Colombia. El bosque tropical del Amazonas no es el más pequeño del mundo. O sea, digámoslo así, sí logra tener cierta información, pero se escucha como incompleta. Entonces, en este caso, tenemos que identificar cuál es el conector que le va a dar relevancia. Entonces, en este caso, ya logramos identificar que este es el conector relevante. Como es relevante, ¿cierto? Si se dan cuenta, antes de ella tenemos 2 proposiciones, a P y a Q, que está unido, ¿cierto? A esto. Aquí es donde nosotros usamos los paréntesis. Si yo lo hubiese puesto de esta forma, el lenguaje me va a cambiar. Mire, si quiere pongámoslo así, a ver. Quedaría de esta forma. Entonces, sabemos que esto, si P, entonces, si el bosque tropical del Amazonas abarca gran parte del mundo tropical, entonces el bosque se extiende coma, sí, solo sí, el bosque tropical del Amazonas no es el más pequeño. O sea, aquí en este caso, el sí, solo sí le va a dar la relevancia a la información. ¿Vale? Entonces, si el bosque tropical del Amazonas abarca gran parte del noreste de Brasil, entonces el bosque tropical del Amazonas se extiende hasta Colombia. Sí, solo sí, el bosque tropical del Amazonas no es el más pequeño del mundo.
O sea, hagan de cuenta que ese sí, solo sí, es como si fuera una especie de conclusión, ¿sí? O una especie de conclusión entre estas dos premisas. Entonces, el bosque tropical del Amazonas, abarca gran parte de Brasil, y después me dice que ese bosque tropical se extiende hasta Colombia. O sea, me está dando dos información. Por lo tanto, como arranca, se extiende hasta Colombia, se abarca gran parte de Brasil y se extiende hasta Colombia, quiere decir que ese bosque tropical no es tan pequeño. ¿Sí me hago entender? Por eso, esto me le quita digámoslo así, la idea. Por eso acá, para este caso, la combinación es de esta forma. Porque aquí es donde sí me le va a dar la coherencia que me está ejerciendo acá este argumento. Es el lenguaje natural. Entonces, esto, si el bosque abarca gran parte y se extiende desde Colombia, pues entonces sabemos que el bosque del Amazonas no va a ser pequeñito. ¿Qué es lo que no me da esta información? ¿Sí ven la relevancia en este caso los puntos? Si quiere, trabajémoslo con uno de los ejercicios de acá. ¿Con cuál quiere que trabajemos? ¿Con cuál letra? Y hacemos el ejercicio rapidito. Profe, con cualquiera, no tiene que ser alguno en específico, no sé. Eh, Mire, por ejemplo, analicemos este. Aquí. Si la educación en línea ha ganado popularidad en los últimos años y las herramientas tecnológicas no mejoran la experiencia del aprendizaje, entonces los cursos virtuales permiten estudiar a cualquier lugar y hora que combina métodos presenciales en línea. Aquí, ¿cuál es el conector relevante? Entonces, recuerden que acá en este caso debemos reconocer que hay un antecedente y un consecuente. Entonces, de todo esta que le acabo de decir, de toda esta frase que le acabo de mencionar, ¿cuál es el conector que si yo lo quito me daña toda la información? Profe, yo pensaría que es el conector lógico condicional. Exacto, entonces, como el condicional es el relevante, este es mi conector relevante, pues ese es el que me va a empezar a separar los paréntesis. Por ejemplo, aquí en esta, antes de ese entonces, ¿cuántas premisas hay? Mire, aquí va una, Hay dos. hay dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas dos premisas que yo lo vaya a nombrar con P o Q o con R o S, ¿cierto? Va a estar en paréntesis. Y aquí, ¿cuántas premisas hay? Lo mismo, si hay dos premisas, mire, aquí hay una y aquí está la otra. Como está el entonces y hay dos premisas, lo que hacemos es agruparlas en paréntesis. ¿Vale? Mira, analicemos este del C. El consumo de contenido en streaming ha desplazado la televisión tradicional. Sí, solo sí. Mire, si ve que está la coma. Las plataformas de streaming ofrecen acceso instantáneo a una amplia variedad de contenido y los suscriptores a plataformas de streaming han aumentado en los últimos años. Entonces, aquí la proposición o la conexión, perdón, más relevante es este. Y además, ¿quién me lo está confirmando? La coma. Mira, la coma me lo está confirmando porque la coma me está diciendo, bueno, papá, pare acá para que usted le entre, digámoslo así, le encuentre coherencia a lo que está antes de este conector. Mire, aquí hagan de cuenta que es como si hubiésemos arrancado
digámoslo así, de algo particular para luego generalizarlo. O mejor dicho, algo general para luego particularizarlo. Entonces, el consumo de contenido en streaming ha desplazado la televisión tradicional, ¿cierto? Partimos de un enunciado grandote, pero viene el conector y me dice, bueno, está ocurriendo esto porque las plataformas de streaming ofrecen acceso instantáneo, ¿cierto? Y esas suscripciones han aumentado en los últimos años. Entonces, por lo tanto, estas dos en mi lenguaje simbólico debe de estar entre paréntesis. Sí, sí me logro entender de cuándo usar los paréntesis y cuándo no. Sí, profe. Profe, ahora la pregunta es, ¿el conector lógico bicondicional va antes del paréntesis o va agrupado con el paréntesis? No, si yo lo agrupo, mira, por ejemplo, yo no puedo escribir algo así. Yo no puedo agrupar algo así. Así yo no lo puedo agrupar, porque siempre un conector, recuerden, un conector me va a conectar, digámoslo así, dos lados. Hagan de cuenta que el conector es como si fuera un puente. Si yo quiero ir de un lado a otro que está separado por un lago, el puente es el que me va a ayudar a pasar de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, esta escritura está mal desde el punto de vista lógico, ¿cierto? Porque necesito identificar esta R con quién me va a juntar, ¿cierto? Con quién me va a acercar para poder ir de un lado a otro. Entonces, los paréntesis son los que van a separarme, ¿cierto? Me va a separar dos ideas principales. Entonces, mire, si lo vemos desde lo general, si vamos a analizar al sí, solo sí, me está separando a Q de todo esto. O bueno, no separando, me la está juntando. Hagan de cuenta que yo tengo una isla que se llama Q y otra isla que se llama R y S. Para poder unir a Q y a R y S, lo que tengo que hacer es usar un puente y este conector es el sí, solo sí. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí esa escritura, si yo lo pongo dentro del paréntesis, me hubiese quedado así. Y así está mal la escritura, ¿vale? Si yo lo pongo así, pues no me está diciendo nada. Así no me está diciendo nada. Por eso nosotros en el lenguaje natural usamos las comas para hacer las pautas. ¿Vale? Ah, ok, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta? Creo que por ahí vi a Karen Waltero levantando la mano. Waltero, ¿no? Entonces escuchemos a Nasli y luego a Simón. Hola, profe, buenas noches, Hola Nasli, buenas compañeros. noches. Profe, a mí lo que se me está dificultando un poco del ejercicio que me corresponde a mí, que es el E, es lo del tema de la tabla. La verdad, entiendo poco. Ya lo de la expresión simbólica, pues su merced me corrigió y ya entendí esa y entendí pues lo que me toca hacer del lenguaje natural y de las proposiciones, pero se me está dificultando un poco es lo de la tabla. Listo. Recuerden que para la construcción de la tabla debemos de tener un orden, ¿cierto? Si logras identificar cuántas proposiciones simples hay, Nasli, en tu proposición, en tu lenguaje. Ya le digo, profe, espere que tengo acá las copias. Acá tengo, son 4. Listo. 4.
Ah, pero tú estás hablando del ejercicio 2, ¿cierto? No, del ejercicio 4. Yo Ah, ya tú hice hablas el del 1, otro. el 2 y el 3. No, en el ejercicio 4 no es necesario Sí, hacer tabla de señor. verdad. En el ejercicio 4 no tienen que hacer tabla de verdad, ¿vale? Sí, yo sé, es la tabla que está ahí, que dice tabla número 5. Ah, Demostración por leyes de espérame inferencia del porque ejercicio ese, E. por lo menos en el ejercicio 4 no tienen que hacer tabla de verdad. En el ejercicio 4 solamente les están pidiendo que compare, que compare. Entonces yo tengo mi premisa, todo mi lenguaje simbólico y aquí me distribuyen las premisas, ¿cierto? Entonces yo debo comparar esto con esta parte. Permítanme que por aquí está. Con las leyes de inferencia. Con esto es lo que debo de comparar. Entonces, esto que me están diciendo es, por ejemplo, ley de adición. ¿Qué me dice? Yo voy a mi tabla, mi resumen, reglas de inferencia y miro cómo es la ley de adición. Si se dan cuenta, es este que está por aquí. Mire, es esta que está por acá, ley de adición. Entonces, ¿qué me dice? Que la ley de adición es tener una sola premisa y que su conclusión va a ser una ¿qué? ¿Qué símbolo es ese? La que está por aquí al mano derecha. ¿Qué conector es ese? Disyunción. No podemos ver Listo. nada, profe. Espérame. Ya lo pasamos por aquí. Espérame, ya sé qué voy a hacer. Listo. Tengo aquí mi ley ¿de quién? La ley de adición. Me dice la ley de adición, yo debo tener en cuenta una premisa. Solamente nos vamos a basar en esta para que usted lo haga las demás. ¿Vale? Vamos a identificar esto si es correcto o no. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar esa ley de adición, porque me está diciendo, tome esa ley de adición y revisemos si en realidad cuando usamos P1 nos va a dar como conclusión a Q. Entonces, ¿qué me dice P1? O sea, por el momento me está diciendo que está usando una premisa y la ley de la adición, lo que está por encima de la rayita, ¿cierto? Si hay tres renglones, quiere decir que me está usando tres premisas. Si hay un solo renglón, me está usando una sola premisa. Entonces, por el momento, la ley de adición sí estaría aplicando. Entonces, ¿qué me dice? P y Q. Entonces, Q. ¿Será que sí será correcto o no? Esta se parece a esa que aparece ahí. Mira, ¿ustedes qué dicen? No, ¿Por qué no? porque si estamos hablando de la ley de adición, ¿cierto? Exacto. En esa solo hay una proposición simple y la conclusión serían dos proposiciones simples. Exacto. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que ocurre, Nasli? Si hay una proposición simple, ¿cierto? Porque mire, está en paréntesis, me la pusieron en paréntesis. Entonces, como hay una proposición simple, hagan de cuenta que este es como si fuera, permítame, ya les digo, este es como si fuera P. Hagan de cuenta que esa es la P que me están haciendo referencia en la ley, ¿cierto? Pero acá la conclusión es donde está errónea. ¿Por qué? Porque aquí es donde debió haber una
disyunción. Pero como vemos que la conclusión es una proposición simple, entonces, de acuerdo con eso, no es correcto. Entonces justifica, no es correcto porque a pesar de que presenta una premisa simple, ¿cierto? Su conclusión no concuerda con la ley. Y así lo hace con las demás. Entonces, después viene modos poniendo pones. Venimos acá y comparas. Entonces, hablamos de dos premisas, ¿cierto? Mire, esta es una premisa. Premisa 1, premisa 2, y me da la conclusión. Entonces, ahorita lo que hacemos es comparar. Listo, el P6, tiene dos premisas, ¿cierto? Por lo tanto, por el momento sí vendría siendo modos poniendo pones. Revisemos si esas dos premisas que me menciona ahí, P2 y PQ, corresponde a esa estructura para que me dé AR. Y así sucesivamente, entonces comparas esta con la Q que me dio arribita. ¿Vale? Bueno, señor, muchísimas gracias. Ya despejé un poquito más las dudas. Vale, Snasly. Profe, Simón, dale, te escuchamos. vale. Yo, como usted pudo ver, usted que me realizó la retroalimentación, yo hice ya los dos ejercicios, ¿no? Con la tabla de verdad y todo lo demás. Lo que me quedó la duda es con el simulador de la tabla de verdad. Ahí cómo lo podría poner ahí en el formato. No, no entendí esa parte. Permítame, ya les pongo acá. Bueno, en esa parte del simulador, la misma guía, si no estoy mal, les comparte. Sin embargo, pues aquí vamos a hacerlo. Simulador tabla de verdad. Pero aquí les comparto nuevamente el enlace. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Listo, ustedes ya determinaron su lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, supongamos que mi lenguaje simbólico me dio esto. Espera que se bloqueó. Listo. Entonces, P, sí, solo sí Q. Entonces, R. Supongamos que así nos dio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poner en el simulador, generan la tabla y lo que hacen es copiar y pegar, ¿vale? Eso lo van a hacer en los 3 primeros ejercicios. En el primero, entonces, por ejemplo, vamos a coger este ejercicio. Entonces, no P, le vamos a limpiar y decimos no P y Q, cierro paréntesis, entonces no L. Listo, entonces lo que hago es copiar y pegar en el documento. Son más flojas para preguntar. Yo sí pregunto. Pues ya le pregunté, profe, yo ya hice el ejercicio. Entonces, acá en este caso, lo que hacemos es coger ese simulador, tomar el screenshot o el pantallazo y escribir esa tabla de verdad nos dio, bien sea tautología, contingencia o contradicción. Entonces, recuerden, ¿cuándo es tautología? Cuando en mi última casilla, ¿qué valores me tienen que dar? Espere, profe, vuelve a repetir que no le puse. Listo. Cuando es tautología, ¿qué valores me tienen que dar en mi última casilla? Todos verdaderos. Entonces, cuando es todo verdadero, mi tabla se vuelve tautológica, es decir, hay una tautología. Si todas son falsas, Em,
Déjeme ver, sé que se me olvidó cómo era. Era contradicción, ¿cierto? Contradicción. Contradicción, exacto, contradicción. Y si hay una mezcla de verdaderos y falsos, hay Contingencia. 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 Entonces, recordemos que acá, así haya un solo verdadero, si todas las demás son falsas y hay un solo verdadero, sigue siendo contingencia, ¿vale? Así haya un solo valor diferente a las demás, nos va a dar contingencia, ¿vale? Para que no se vayan a asustar ahí en esa parte. Vale, profe. Esto mismo es lo que van a hacer en el ejercicio 2. En el ejercicio 2, ¿qué es lo que no se le pide? La tabla de verdad manual. ¿Vale? Entonces, con el ejercicio 1, nosotros identificamos que ustedes hayan entendido el ejercicio con el video. Por eso en el video se le menciona que debe de tener, que desarrolle todo lo que usted hizo, ¿cierto? Construcción del lenguaje natural, construcción de la tabla de verdad. En este caso, pues pueden usar este simulador como como corroborar la información de mi tabla de verdad manual que creé, ¿vale? No sé qué otra duda haya. Karen, Ya me solucionó, gracias. listo, vale, Simón. Profe, otra duda que tengo es para realizar sobre el video. Señora, La verdad no entiendo mucho pues, de cómo hacer el video. Me había asesorado pues viendo tutoriales o algo así y me vi que por Teams también se puede hacer, pero la verdad no entiendo mucho sobre el tema. bueno, ustedes por Teams, ustedes van a la sección de ustedes, ¿cierto? Y en la parte lateral, ustedes van a encontrar una opción que dice calendario, ¿cierto? Y ese calendario, ustedes tienen la opción que dice reunirse ahora. Entonces, cuando usted se reúna ahora, va a tener las mismas ventajas que yo en este momento. Entonces, en este momento yo tengo la ventaja de grabar y de detener la grabación, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo hasta incluso puedo proyectar mi ejercicio mientras voy desarrollando con cámara encendida. Entonces, esto que yo estoy haciendo, ustedes también lo pueden hacer. Y no es necesario que se conecte otra persona, usted lo puede hacer de manera individual. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a salir en su propio chat, ¿cierto? Le va a aparecer así como vemos, por ejemplo, vamos a ver por aquí. No, incluso acá mismo en este chat, que es el del encuentro de nosotros, es por aquí, acá. Entonces, acá mismo arroja directamente el enlace de conexión, el enlace de grabación, perdón. Entonces, cuando ustedes finalizan, mira, aquí me arroja inmediatamente el enlace de la grabación. Y ese es el que ustedes van a usar para poder copiar y pegar en el documento. Mire, entonces, este es del encuentro de la vez pasada. ¿Ustedes qué hacen? Vienen aquí, ¿cierto? Y le dan la opción de abrir en streaming. Entonces, cuando abran streaming, copian este enlace que tienen acá. Si ustedes quieren estar más seguros, lo que pueden hacer es que como yo mismo creé la grabación, yo mismo creé el encuentro, entonces lo que hago es descargar. Y si yo quiero quitar digámoslo así, sí, el tiempo en el cual expiran los videos, pues le doy opción acá. Remover la fecha de expiración. Pero como estamos teniendo problemas de capacidad, entonces yo creo que va a ser mejor. O sea, como eso tampoco es que vaya a durar mucho tiempo, lo pueden copiar y pegar directamente al documento y yo lo voy visualizando, ¿vale? Eso sí, dejen el enlace, porfa, habilitado para que yo pueda visualizarlo, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Ustedes pueden usar hasta incluso cualquier otra plataforma de su confianza.
Por ejemplo, hay veces que también yo tiendo a usar este que se llama Loom. Entonces, Loom me genera a mí inmediatamente un enlace. Entonces, aquí yo vengo, inmediatamente, mira, aquí ya he hecho grabaciones. Entonces, vengo aquí a grabar, mira, record video, y arranco de una vez. Y da máximo 25 videos por realizar. Ya he realizado 4. Entonces, también es bueno. Esa es una extensión de Google. Se llama Loom, si lo quieren usar. Ahorita sí, Karen Gualtero, te escuchamos. Buenas noches, profesor y Hola, compañeros. Karen. Profesor, es que yo tenía desde hace rato una duda, como dijo mi compañera Nasli, yo ya pude resolver la tabla, ¿sí? Pero lo único que no sé es que si me quedaron bien o no, porque, o sea, la primera, la de P5, que es Q, me quedó bien con lo que usted dijo, pero las otras dos, o sea, las otras tres no sé. Porque, o sea, me salió la P6, que era R, me salió correcto, con la P7. Entonces, pues, no sé, es del ejercicio 4 de problemas de aplicación. Bueno, el P7 me dice que tiene que usar MTT, perdón. MTT Ujú, dice que son 2 premisas, sí. ¿sí? P2 y P3 y P6. Está correcto, miremos a ver P3. P3 es un condicional, ¿sí? Tenemos un condicional. Y 6 es una negación. Mira, Ujú. entonces no estaría cumpliendo la... ¿Cómo te salió a ti? Me salió correcto. O sea, en la P7, que es Sí. negación de S, me salió correcto y yo no entiendo por qué. O sea, yo comparé lo de las premisas dadas con las leyes de inferencia, Sí. pero no sé, y la última no la entiendo, que es la P8 con T. Mm, Esa sí, sí no es la entiendo. verdadero. Sí es verdadero. Sí es verdadero porque ya estamos hablando de negando niego. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Entonces, hagamos aquí el nuestro Word acá. Entonces, hagan de cuenta que esto es lo que les comentaba, un negando niego. Entonces me dice que está usando AP3 y está usando AP6. Y por lo tanto, la conclusión va a ser P7. Entonces, si se dan cuenta, tiene las mismas premisas. O sea, no la misma, sino la cantidad. Tiene 2 premisas. Está correcta. Esta es una conjunción, perdón, una condicional. ¿Qué diferencia hay entre este y este que está en este ejemplo, en este ejercicio, en esa pantallazo? Que aquí me está diciendo que si P es verdadero y Q es verdadero, ¿cierto? Mejor dicho, si tenemos esto, ocurre esto. Vayámonos con un lenguaje más facilito. Pongamos una P. Entonces, Carlos se va de la casa a trabajar. Sale de la casa a las 7 de la mañana. Es Q. Carlos llega al trabajo, inicia, llega al trabajo a las 7:10 de la mañana. Listo. Tenemos eso. ¿Qué me está diciendo la primera proposición?
me dice, si P, entonces Q, ¿cierto? Entonces, si Carlos sale de la casa a las 7 de la mañana, entonces Carlos llega a las 7:10 de la mañana. Llega al trabajo a las 7:10 de la mañana, ¿cierto? Aquí me está diciendo que es la negación de Q. Entonces, Carlos no llega a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué podríamos concluir de ello? ¿Qué conclusión podríamos sacar? Entonces, Carlos no sale, ¿cierto? Mire, entonces, por eso acá en este caso se llama modus tollendo tollens, porque es como niego, llegamos a una negación. Entonces, por eso en la primera nos tiene que dar una condicional. Es decir, si hace esto, ocurre esto sí o sí. Si hago esto, ocurre esto, ¿cierto? Por lo tanto, si yo no hago esto, por lo tanto, no voy a tener esto como, digámoslo así, como antecedente. Lo mismo ocurre aquí en este ejercicio, pero es al contrario. Entonces me dice, si Carlos sale de la casa a las 7 de la mañana, entonces Carlos no llega al trabajo, ¿cierto? Entonces, si me dice que Carlos llega al trabajo a las 7 de la mañana, quiere decir que entonces Carlos no debió salir de la casa a las 7 de la mañana. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces se vuelve una, digámoslo así, por eso se llama negando niego. Tolendo tollens, por eso negando niego. Si yo niego la consecuencia, ¿cierto? Si yo niego la consecuencia o la segunda premisa, pues voy a negar de todos modos la conclusión. Si Carlos sale de la casa a las 7 de la mañana, entonces Carlos no llega a las 7:10 de la mañana. Pero si Carlos llega a las 7:10 de la mañana al trabajo, entonces Carlos no debió salir a las 7 de la mañana. Entonces, por eso, en este caso, se vuelve correcto, porque cumple con las condiciones de la ley aplicada. Entonces, no sé si Profesor, hay una sí. pregunta.